Amén. Amén. Bien, ahora sí, queridos hermanos, damos la bienvenida. Sed todos bienvenidos, hermanos, hermanas de la Iglesia Redimidos. Un gozo, un placer volver a reunirnos un sábado más, ¿verdad? Para darle loor y alabanza a nuestro Señor y gozarnos en su palabra. Así que Dios les bendiga a todos y cada uno y a aquellos hermanos que se vayan incorporando dentro de poquito. En la palabra del Señor en Lucas 12:37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, ah, perdón, aquellos siervos, perdón, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El espíritu de profecía nos dice que, referente a este versículo, que los que guardan al Señor purifican su alma por medio de la obediencia a la verdad. Combinan la vigilia atenta con el trabajo ferviente, por cuanto saben que el Señor está a las puertas. Y ese es nuestro deseo, ¿verdad? Que purifiquemos nuestras almas y estar atentos porque el Señor está a las puertas. Oremos, amados. Querido Padre Celestial, que tu morada está en los cielos. Toda la alabanza y la gloria sean para ti y para tu Hijo, el Cordero. Querido Dios, te damos las gracias porque un sábado más, en tu santo día, podemos reunirnos y podemos estar aquí juntos, Señor, para gozarnos y aprender más de tu palabra. Pido por favor una bendición para todos y cada uno de mis hermanos y hermanas aquí conectados, aquellos que van a participar, Padre, y los que se irán uniendo después. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Amén. hermanitos. Amén. Empezamos nuestro culto con el primer himno, que es el himno 293, ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Quieres ser salvo de toda maldad,
Amén. Amén. Bien, continuamos con nuestro programa. Ahora es el turno del hermanito Sandro. Nos comparte su testimonio. Adelante, hermano Sandro. Saludos, buenos días. Feliz día del Señor para todo el pueblo del Señor. Eh, Estamos aquí para compartir. eh, Va a ser más una experiencia, va a haber un poquito de testimonio mezclado, pero va a ser más una experiencia que un testimonio directo. Eh, el jueves nosotros salimos de esta semana a llevar un tratadito de la palabra del Señor que se llama el sello de Dios y la marca de la bestia. Pero nosotros salimos y fuimos a las ciudades, porque ahora las ciudades aquí en República Dominicana están llenas de gente por razón de la Navidad, y la ciudad está bien full de gente. Nosotros fuimos a un lugar estratégico y nos paramos ahí y bueno, comenzamos a llevar a regalar los trataditos de la palabra del Señor. Y cuando nosotros llegamos, al primero creo que le di a una persona que me quedó parada ahí al lado, fue un muchacho, y él de una vez me dijo a mí, pero el, el, la marca de la bestia es un chip. Y yo le dije, no, no es un chip, esto va referente porque esto va con la adoración. Entonces ahí comenzamos a hablar. Entonces puedo ver que en el mundo secular afuera, eh, hay muchos tipos de personas. Hay personas que no están claros, otros están confundidos y otros están rebeldes. Entonces, más que todo, yo creo que en el tiempo que estamos viviendo, que es el último tiempo, nosotros debamos prepararnos, bien preparados como el Señor quiere, que nos entreguemos a Él de todo corazón. Nosotros le busquemos a Él como Él quiere que le busquemos, de una forma muy encentrada, absolutamente dejando el mundo y solamente mirándole a Él. Porque el tiempo que nosotros vamos a enfrentar es muy fuerte, es muy grande el tiempo, porque allá afuera hay muchas personas que totalmente no entienden, otras personas están poseídas y otras personas están que todavía no están claras de las cosas que se están moviendo y el movimiento de esta guerra espiritual que hay. Entonces nosotros tengamos que estar firmes con el Señor cada día más en oración, leyendo su palabra, comiendo de la palabra, que eso es lo que el Señor nos manda cuando Él nos dice que escudriñemos su palabra, porque nosotros tengamos que saber mucho de su palabra para cuando salgamos allá afuera, nosotros tengamos también que hablar y el Espíritu de Dios pueda estar sobre nosotros. Entonces, más que todo, en esa parte, yo pude ver que el mundo allá afuera todavía, el Señor tiene los vientos retenidos para que nosotros podamos hacer la obra, porque donde nosotros estábamos no es fácil de pararse, pero ahí solamente uno se puede pararse, uno le pide al Señor y el Señor le da esa fuerza a uno, porque uno puede ver la gente que hay mucha gente que rechazan a uno, hay mucha gente que le pasan con el rostro como que uno lo puede ver, el tatuaje del enemigo en su rostro, pero hay otra gente también que lo reciben con amor, con alegría, y también hasta el que no quieran que se lo coja uno con dificultad, le dice amén. ¿Por qué? Porque todavía estamos en tiempo de gracia y el Señor puede estar, el Señor está refrenando. Y se me acercó una persona, un señor mayor, y también estaban hablando, porque yo también tenía un parlante, estaban regalando, y yo tenía un parlante y estaban hablando de la palabra del Señor y cómo se están cumpliendo las cosas. Y se me acercó un señor y me dijo, Jesucristo no viene. Y yo le dije, pero el Señor se me acercó de una forma y no me lo dijo con agresión, pero me lo dijo bien serio, y se le veía la rabia que tenía por dentro cuando me estaba diciendo eso.
Y yo le dije, sí, Jesucristo viene y viene pronto. Entonces él me dijo, no, él no viene. Bueno, pues yo ahí mismo de una vez hice una oración dentro de mí y sentí el poder del Señor que hizo oír la persona. Y entonces en eso podamos ver que la gente afuera está bien fuerte, pero si estamos consagrados al Señor, no tengamos que temer. Lo importante con todo esto es que nosotros cada día sepamos en el tiempo que estamos viviendo y también a lo que nos vamos a enfrentar. Pero si estamos con el Señor de todo corazón, entregado íntimamente con Él, no tengamos que temer, porque Él es nuestro capitán y Cristo Jesús nos prometió que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén, Amén. amén, gloria a Amén. Dios, gloria a Dios. Precioso testimonio, hermanito Sandro. Y sabemos la grandísima obra que estáis haciendo allí, ¿verdad? En Santo Domingo por las calles. Dios os bendiga mucho. Y justo conversaba con tu esposa, querido, que aunque hayan malas caras o os miren más mal, el Señor va con vosotros delante. Así que firmes y adelante, que la obra que estáis haciendo es una grandísima obra. Bien, muchas gracias, hermano. Seguimos con nuestro programa. Y ahora es el momento de la lectura bíblica y oración a cargo de nuestra hermanita Mayra. Adelante, querida, cuando quieras. Buenos días, queridos hermanos. Un gusto compartir en esta mañana con ustedes. Que el Señor nos ha permitido reunirnos a través de este medio para poder compartir de su palabra y gozarnos de sus bendiciones en este día especial. La lectura bíblica para el sermón de esta mañana lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 21, y dice así: Compórtate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Hermanitos, los invito a los que puedan a postrarnos de rodillas para elevar la oración, pidiendo la unción del Espíritu Santo para abrir su palabra. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque en esta mañana nos permites estar ante tu presencia y elevar, Padre, nuestras alabanzas y nuestras oraciones a ti. Gracias porque el tiempo aún es propicio y gozamos de libertad para poder reunirnos, Padre, para poder compartir tu palabra. En esta hora pedimos el perdón, Señor, por nuestras faltas, nuestras equivocaciones, que podamos ser limpiados de toda maldad que hay en nuestro ser, por los méritos de tu Hijo Jesucristo y por la sangre derramada en favor nuestro. En esta hora, Padre, invocamos tu nombre para rogar la unción de tu Santo Espíritu, Señor, en especial sobre tu siervo que va a hacer uso de tu palabra, que seas tú quien hable a través de él, que lo unjas, Padre, para que pueda hablar con denuedo las verdades que son necesarias para este tiempo. Que nuestra mente, nuestro corazón pueda estar receptivos a tu palabra y que cada una de las cosas que vayamos a aprender, Señor, podamos ponerlas por obras porque el tiempo está cercano y deseas, Padre, una transformación en nuestras vidas. Ayúdanos también, Padre, a compartir con aquellos que no te conocen. Ayúdanos a tener amor por nuestro prójimo, por nuestros semejantes que perecen, Padre, presa del pecado. Ayúdanos, Padre, a exhortarlos y a compartir, Señor, que tu venida está cerca y que es tiempo de preparación. Acompáñanos, Padre, en esta hora. Sé tú con nosotros, limpiándonos y purificándonos. Y sé, Padre, permitiendo que nuestra vida y nuestra mente estén en armonía y en contacto con las cosas celestiales, Padre, que podamos renunciar al yo y someternos a tu voluntad, Padre. Todo te lo rogamos y te lo pedimos, no por méritos nuestros, porque no tenemos ninguno, Padre, sino que todo te lo rogamos y te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Muchísimas gracias, querida hermanita Mayra. Y bueno, pues sin más, llegó el momento de dar la bienvenida a nuestro queridísimo hermano Jesser Alejo del Clamor de Medianoche. Siempre un placer, un gozo. Gracias, hermanito, por aceptar la invitación. Dios te bendiga grandemente y te use poderosamente. Y bien, el tiempo es tuyo. Adelante.
Buenos días, feliz sábado, que Dios me los bendiga. Un saludo especial. ¿Se me escucha bien? Sí, querido, Amén, gloria a sí. Dios. Muchas gracias. Bueno, hermanos, un saludo especial para cada uno de ustedes. Estoy aquí en Medellín, Colombia, con la campaña Es Tiempo de Conocer a Dios. Consideramos que ha sido un gran éxito. Hemos tenido visitas, hemos compartido con los hermanos y al mismo tiempo el Evangelio sigue avanzando. Vamos a darle comienzo al estudio de las Sagradas Escrituras en esta mañana, que es una continuación del tema que habíamos tenido hace un tiempo atrás con respecto al regalo del rey, que era básicamente el Evangelio y la promesa de la redención a través de Cristo. Pero como siempre, antes de empezar a estudiar las Sagradas Escrituras, vamos a tener unas palabras de oración y pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Así que por favor, aquellos que puedan, cierren sus ojos y si pueden arrodillarse en este momento, yo no puedo, pero si ustedes pueden, háganlo para poder orar. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por el privilegio de poder estudiar las Sagradas Escrituras y conocerte mejor y aprender más de ti. Danos de tu Santo Espíritu, que nuestras mentes y nuestros corazones sean abiertos para nosotros poder ser receptivos a tu palabra y aprender las cosas que son necesarias para nuestra salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el título que ustedes ven en pantalla, Evangelio, Misterio Revelado, tiene que ver con el rescate. Muchos cristianos no entienden ni saben por qué es que Cristo vino específicamente a morir en la cruz. Algunos simplemente dicen que es para perdón de nuestros pecados, pero no se entiende el proceso del santuario. Y hoy vamos a concentrarnos en el por qué el Padre envía al Hijo a morir en esta tierra para perdón de nuestros pecados. Pero antes me gustaría compartir con ustedes un poema. Una vez más, no me considero poeta, pero últimamente siento la inspiración de, más o menos en pocas palabras, resumir lo que el Evangelio va enseñando para, de alguna manera, llamar la atención de las personas hacia lo que es y lo que enseña la palabra de Dios con respecto al conflicto de los siglos. Este poema es titulado El Rescate y dice así: un rescate fue entregado, alto precio fue pagado. Nuestro Dios y Padre acongojado fue acusado y defraudado. Entregando a su Hijo como pago, fue el hombre rescatado. La paga del pecado es la muerte, declara aquel ángel malvado. Mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, declara el Hijo engendrado. Tú me los has dado y ellos te pertenecen por el precio ya pagado. Cristo esto ha declarado frente al trono del Padre acusado. Vine al mundo obediente, como pago fui entregado, azotado y rechazado, azotado y rechazado, ellos todos quedan restaurados. Mi Hijo amado eres tú, declara nuestro Dios y Padre sentado. Desde el trono escuchamos su voz, creed en él y seréis rescatados. Estas son mis palabras, el rescate ha sido dado. Grande es el misterio para los hombres, pues yo, la deidad, me he manifestado. Reciban vosotros la dádiva mía, gozo, paz y alegría, para que en él fue puesto mi voluntad y él recibió toda mi autoridad. ¿Cuánto más esperas tú, oh cristiano, para entender que Cristo llamando está? Abre tu puerta, abre tu corazón y déjalo entrar, y verás la gloria de aquel que fue magullado y entregado. Un rescate fue pagado y todos ya podemos ser transformados. Así que, mis queridos, con estas palabras en mente, el rescate fue pagado. La acusación que Dios recibe en el cielo de parte de Satanás es que es injusto y que la justicia y la misericordia no pueden ir de la mano. Y entiendan bien lo que estoy diciendo, porque esto es de mucha importancia. Si no acabamos de entender que tanto la justicia de Dios como su misericordia sí van de la mano, caemos en la trampa de Satanás y por eso es que muchos hermanos terminan creyendo que su salvación depende de sus obras y no de que las obras son el producto de su salvación. Miren,
En Éxodo capítulo 23, versículo 21, que era la lectura bíblica, la palabra de Dios nos dice, guárdate delante de él, está hablando el Padre de Cristo, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Claramente nosotros vemos que desde el Antiguo Testamento Dios ha puesto todo lo suyo en su Hijo. Ha convertido el Hijo en ese recipiente perfecto de todo lo que es Él, o sea, la deidad. El Padre es la deidad. Y Cristo es ese que recibe todo en gran manera con respecto a la deidad. En Juan capítulo 3, nosotros empezamos a ver lo que describe el Evangelio, ¿verdad? Todos lo conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No obstante, el versículo 17 y 18 nos muestra a nosotros algo interesante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, la salvación fue puesta en Cristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué es importante creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios? Porque en él fue puesto el nombre del Padre. Y muchas veces nosotros tomamos Juan capítulo 3, versículo 16, y cuando habla para que todo aquel que en él cree, solamente hacemos mención de Cristo. Pero mis queridos, las palabras de anuncio, las palabras de las buenas nuevas, todo lo que fue revelado por Cristo es del Padre. Si nosotros no le creemos al Padre, si no creemos que Él amó al mundo, que Él dio a su Hijo, que Él envió al Hijo no para que el mundo fuera condenado, sino para que el mundo sea salvo por Él, que Él envió al Hijo para que tú no seas condenado. Si tú no crees en el Padre, ahí es donde entra la perdición. Si nosotros no creemos ni tenemos confianza en lo que nuestro Padre Celestial nos está diciendo. Así que estoy presentando una idea que es muy esencial para el Evangelio. No es solamente creer en Cristo como el Hijo, sino creer en Dios como el Padre y creer lo que Él ha hecho por ti y por mí. Eso tiene que ver con el rescate. Ahora tú me dirás, ¿está el rescate incluido en el Evangelio? Absolutamente. Incluso en la primera parte de Juan capítulo 3, versículo 16, se nos da la pista. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El Padre dio a su Hijo. El Padre entregó al Hijo. ¿Y a quién lo entregó? ¿Y por qué lo entregó? ¿Y para qué es que Él está entregando a su Hijo por este mundo? Vamos a seguir adelante para ir entendiendo este tema. En Isaías 43, versículo 3 dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Muy interesante. Dios entregó a Egipto como un pago de rescate para rescatar a Israel. Esto es algo que muchos leen y pasan por encima. Esto tiene una connotación con Juan 3:16. De la misma manera en que el Padre entrega al Hijo para salvar a la humanidad, vemos que Él entregó a Egipto para salvar a Israel. Ahora, ¿nos habla la Biblia de que Dios hace pagos de rescate? Absolutamente. Y lo vamos a estar leyendo y estudiando en un momentico. Pero yo quiero que ustedes vayan fijando en sus mentes en qué está basado el Evangelio de la cruz de Cristo. Y es que el Padre pagó un precio. ¿A quién Él le paga el precio? ¿A sí mismo? No. ¿Para quién fue que Él pagó el rescate? ¿A sí mismo? No. Dios no nos tiene cautivo a nosotros. Quien nos tiene cautivo es Satanás. Y Dios entrega a su Hijo como pago de rescate para librarnos de aquel que nos tiene cautivo, para librarnos de aquel que nos ha secuestrado. Por eso es que en Salmos 49:15 vemos nosotros donde dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Imagínense ustedes que ustedes están metidos en una jaula, ¿verdad? En una reja, en una cárcel. Estás rodeado, no puedes escapar, estás cautivo. Satanás te tiene cautivo, el poder del Seol, el poder de la muerte. Satanás declara, la paga del pecado es la muerte. Satanás no pierde tiempo en seguir acusándonos. Ellos son pecadores, ellos merecen morir. Y ahora viene Dios y dice, ¿sabes qué? ¿Cuál es el precio para yo rescatarlo? Satanás dice la muerte. Pero si nosotros morimos por nuestras propias vidas, no podemos resucitar, no podemos seguir viviendo, por lo tanto, nuestras vidas valen simplemente por el pecado que hemos cometido. Pero ahora viene el Padre y dice, yo voy a pagar algo de mucho más mayor valor, que es la vida de mi hijo,
es un valor infinito y esto pagará por todo aquel que cree en mi palabra de que he dado este pago de rescate. Satanás, al ver que Cristo muere en la cruz y al Cristo morir en la cruz, ya no tiene más autoridad sobre los hombres, porque Dios nos ha redimido, Él nos ha comprado con la sangre de Cristo. Dios ha pagado el precio del rescate. Y ahora nosotros podemos entender por qué es que Dios redime nuestras vidas y el poder del Señor ya no tiene poder y autoridad. Por eso es que la sangre de Cristo es tan importante. Hay poder en la sangre de Cristo porque ahí se encuentra el valor del pago que fue entregado. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, se nos dice algo interesante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, nosotros fuimos rescatados del pecado, fuimos rescatados de aquello que nos pone en enemistad con Dios, en aquello que nos pone en cautiverio de parte de Satanás. Todo esto la Biblia nos está diciendo, que fuimos rescatados. La palabra rescate no es que solamente tú te estás ahogando y alguien te saca, no. La mayoría de las veces que se usa la palabra rescate o fuiste rescatados, tiene que ver con un momento donde alguien paga o da algo para evitar tu muerte y tu perdición. Ya sea que, por ejemplo, si te estás ahogando, alguien te tira un salvavidas, o viene un barco, o viene un helicóptero, o vienen rescatistas, y ellos exponen sus vidas poniendo a uso sus recursos para poder salvarte en el momento, en la circunstancia que te encuentras. Si eres bombero y el edificio está en fuego, el bombero tiene que entrar con un hacha, tiene que romper paredes, tiene que romper puertas, tiene que llegar a la persona, tiene que poner una máscara de oxígeno, tiene que usar sus recursos para entonces poder rescatar y sacar a esa persona del fuego. Pero si tú eres una persona que eres un negociador y hay un grupo de personas que son, que han sido tomados hostilmente por un grupo hostil, ¿verdad? Están siendo usados como rehenes. Y ahora tú vienes a negociar un rescate. Tú tienes que usar de tus recursos para entregar un pago y poder rescatar a este grupo de personas. Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha entregado un rescate para nosotros poder ser liberados de Satanás. Ahora se nos dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, muy interesante. Y sigue diciendo, o sea, no con cosas corruptibles como oro o plata, nuestro rescate no fue oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Aquí está la confirmación de todo lo que estamos compartiendo y de todo lo que estamos nosotros diciendo. Cristo era el rescate. Cristo es el pago que el Padre pagó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Sigue diciendo, es como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esta manifestación tiene que ver con Cristo en nosotros. Así que Cristo cumple dos funciones. Cumple la función de rescate, eres rescatado de la muerte, del poder del Seol, y ahora eres transformado y elevado a la imagen y semejanza en la cual Dios había creado al hombre, participantes de la naturaleza divina, como la que tenía Adán antes de morir. En Salmos 49, 7 al 8, se nos va añadiendo ahora más detalle con respecto a cómo funciona este rescate. Por ejemplo, la palabra dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. ¿Puedes tú morir por tu hermano y salvarlo? No. ¿Puedes tú morir y salvar a tus hijos? No. ¿Puedes tú morir y salvar a algún familiar? No. Ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es imposible que tú y yo paguemos el rescate por alguien más, porque el precio es demasiado alto. Es por eso que, de vuelta a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, nosotros vemos que es la sangre preciosa de Cristo la que fue pagada para que nosotros fuéramos rescatados de la mano de nuestro cautiverio. Ahora, ¿cómo es que Dios hace este tipo de entrega? Miren ustedes, si vamos a Proverbios 21, 18, dice la palabra de Dios, rescate del justo es el impío y por los rectos el prevaricador. ¿Están entendiendo lo que estamos leyendo? O sea, el pago de rescate es el impío. Dios se entrega al impío para hacer un pago, para hacer un rescate por el justo y entrega al prevaricador, aquel que está pecando y que abiertamente se opone a su ley, como pago de rescate por los rectos, los justos, los que guardan leyes divinas. Y tú dirás, hermano, pero Cristo no era impío, Cristo no era un prevaricador. Y eso es cierto.
Pero analicen lo que está diciendo la palabra en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así como Dios entrega a Egipto por el rescate de Israel, así como Dios entrega a Cristo como rescate de la humanidad, entendemos nosotros que Cristo, siendo perfecto, sin haber cometido pecado, sin pecar, sin participar del pecado, no obstante, se hizo pecado, queriendo decir de que Él cargó sobre sus hombros nuestras culpas, se hizo responsable, no responsable del mal hecho, sino responsable de la deuda. Dios, cada vez que Él ha querido salvar a su pueblo, le da una oportunidad a los impíos de reconocerlo como Dios y autoridad. Usemos el ejemplo de Egipto. Cuando Dios quiso sacar y rescatar a Israel, Él envía a Moisés respetando la autoridad del faraón. Él no llegó y le dijo a Moisés, dile al faraón que yo soy el Dios supremo y él va a hacer lo que yo diga en este momento. No, él vino haciendo una pregunta, él vino haciendo un pedido. Deja a mi pueblo salir y adorar a mí 3 días en el desierto. Nada difícil, nada complicado. Pero Faraón empieza a negar la existencia del Dios de Israel, empieza a negar la existencia del único Dios verdadero. ¿Quién es este Dios para que yo esté sometiéndome a hacer semejante pedido? O sea, empieza él a alejarse de Dios y al él alejarse de Dios completamente queda sin la protección de Dios. Es por eso que nosotros vemos que después de cada plaga, Dios envía a Moisés tratando de hablar con el faraón, tratando de convencerlo. Pero como la palabra dice, las acciones de Dios iban a endurecer el corazón del faraón, porque el faraón era una persona orgullosa y tenía mucha prepotencia. Él creía que él era Dios en la tierra. Hermanos, Dios tomó a Moisés en el capítulo 7 de Éxodo, versículo 1, y le dijo, yo te haré Dios por encima del faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Nadie estaba por encima de la autoridad de Moisés, solamente Dios en el momento de las 10 plagas. Y aunque Moisés tenía la autoridad de Dios y el poder de Dios, aún así él vino a hacer pedidos varias veces a tratar de convencer al faraón. ¿Qué es lo que pasa cuando los enemigos de Dios se alejan de Dios? Pues obviamente los ángeles malvados, el diablo viene detrás y hace destrucción. Y eso es lo que nosotros vemos. Como Cristo cargó nuestros pecados, se hizo pecado, toda la hueste de demonios y Satanás mismo cayeron con furia sobre el Hijo de Dios. Fue terrible lo que se vio dentro de la cruz y alrededor de la cruz. Es más, fue de tal manera lo que se experimentó por Cristo en la cruz de parte de los demonios y de Satanás, que quedó claro después de que Cristo murió para todos aquellos que habían sido creados por Dios en el cielo, si había algún tipo de simpatía o de pensamiento con que respecto a que Lucifer pudiera haber tenido otra oportunidad o lo que sea, quedó eliminada, porque se vio desde el principio que este era un asesino, que este era padre de mentira. Satanás, al ver la oportunidad de matar al Hijo de Dios, que nunca pensó que iba a ser posible, se salió su verdadero carácter, ese odio, esa persecución, esa acusación, todo eso se le salió y arremetió contra el Hijo de Dios. Y Cristo tuvo que sufrir por nosotros. Es por esto ahora que podemos entender ese capítulo 53 del libro de Isaías, que es una línea perfecta de lo que es el Evangelio. Ahora entendiendo que el Padre entregó un rescate y que hizo a Cristo cargar nuestros pecados y lo hizo responsable por nuestra deuda, nosotros podemos entender qué es lo que está hablando Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Por qué dice nuestro anuncio? Porque es el Padre y el Hijo que nos están hablando a través del profeta Isaías. Pero también el profeta Isaías le está diciendo al pueblo de Israel, ¿quién ha creído en nuestro anuncio, en los anuncios que han dado los profetas? ¿Cuál anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, hablando de Cristo, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, esto es exactamente lo que Cristo experimentó al ser entregado como pago de rescate por nosotros. Este misterio que Satanás no podía entender fue revelado en la cruz.
Génesis capítulo 2 y 3, cuando se le da a Adán y a Eva la profecía que la serpiente mordería el calcañar de la mujer, pero la mujer aplastaría su cabeza. Porque vemos entonces el principio de Apocalipsis 2 en cumplimiento. Una mujer con dos estrellas y la luna, ¿verdad? Y nosotros, que ella estaba parada sobre la luna. Y vemos nosotros que este era el pueblo de Israel. Y ella estaba embarazada con un hijo varón que iba a ser entregado. Y este hijo varón nace y el dragón se enfurece contra ese hijo varón hasta tal punto que quería matarlo y eliminarlo. Este es el verdadero evangelio. Cristo sufriendo por nosotros, siendo entregado como rescate. En otras palabras, hubo un trueque. Satanás entrega a su hijo por rescatar a los seres humanos. Pero lo que Satanás no se imaginaba es que tanto la justicia como la misericordia van de la mano, porque él acusa a Dios de esto. Y hoy no estaremos entrando en esa acusación, sería otro tema para la próxima vez, donde Satanás acusa a Dios y le dice, la justicia no va de mano a la misericordia. Y dice, Satanás está acusando con su justicia a los pecadores. Vemos nosotros que ahora Dios le demuestra a Satanás, mi justicia si va de la mano a la misericordia, porque aquel que es obediente a mis mandamientos, aquel que es obediente a mi palabra, recibe mi dádiva, la vida eterna. Y eso es lo que nosotros vemos registrado por Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6. Cristo dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Este es el evangelio. Ustedes, como sigue diciendo Isaías capítulo 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No eran sus enfermedades ni eran sus dolores, pero él tomó responsabilidad. Él tomó esta carga sobre él. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra fe, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que habíamos leído en 2 Corintios, cumpliendo lo que está escrito en Proverbios 21, que Dios entrega a aquel que es impío por salvar al justo. Y tú dirás, pero ¿cómo es que funciona? Porque mis pecados que me hacen impío fueron removidos y limpiados a través del método del santuario. Fueron puestos sobre el Cordero que es Cristo. Y ahora Cristo se hace culpable, Él se hace responsable, no de que Él ha cometido pecado, sino de que Él va a pagar esa deuda que yo tengo. Recuerden, yo no puedo pagar la deuda del rescate, como habíamos leído en Salmos. La tenía que pagar solamente aquel que no es ni oro ni plata, sino la sangre divina, la sangre de Cristo Jesús. Esa es la sangre que fue entregada. Recuerden que a Cristo nadie lo mató. Él entregó su vida. Él fue quien dijo, "Hasta aquí." Y dijo al Padre, Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Y la palabra claramente dice, allí quedó. Ahora, si seguimos leyendo, se nos da ahora algo interesante para entender. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, Cristo viene como pago de rescate, pero él no se está quejando, él no está poniendo peros, él no está tratando de evitar lo que va a suceder. Por cárcel y por juicio fui quitado, ahí te lo está diciendo. Estábamos nosotros encarcelados, estábamos nosotros siendo enjuiciados. Satanás nos declara y le declara a Dios en el cielo, la pena del pecado es la muerte. Ellos han pecado, no merecen vivir. Pero Dios dice, espérate, yo voy a pagar el rescate, yo voy a entregar la vida de mi hijo, porque de tal manera yo amo a la humanidad que entregaré lo más preciado para mí. Y la vida de mi hijo vale 10,000 veces más que todas las vidas de estos seres humanos. Así que el pago sobreabunda para que todo aquel que en él cree y que crea en mis palabras sea salvo, mas tenga vida eterna. Sigue diciendo la palabra, porque fue cortado la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Declara las Sagradas Escrituras, confirmando lo que estábamos compartiendo. Hermanos, el rescate es un misterio revelado. En este sentido, creo que el rescate pagó Dios en Cristo a Satanás,
al enviar a su Hijo a morir en la cruz. El morir, o en este caso, Él murió para rescatarnos. El morir era el equivalente al rescate de la acusación y la justicia, esta sentencia de muerte que tiene Satanás de nosotros, donde merecemos morir y no vivir porque hemos quebrantado su ley. El odio de Satanás se convierte en ira porque nunca, jamás podremos pagar la enorme deuda de gloria que le debíamos al Padre. Cristo ahora también no solo muere, sino que nos da su espíritu para morar en nosotros, para hacernos uno con Él. El pago no fue plata y oro, sino la sangre de Cristo que exalta y restaura la gloria de Dios en el hombre. Por eso es que Cristo es el mediador. Cristo es ese punto medio, es ese puente que vuelva a conectar a Dios con la humanidad, haciendo a los hombres participantes de la naturaleza de Dios una vez más, restaurando esa conexión. En 1 Corintios 6 se nos dice claramente cómo es que esta conexión sucede, porque Cristo en la cruz es el pago, no es la conexión. Él es el pago, es el rescate. Ahora fíjense, si ustedes se ponen a analizar, la misión de Cristo no era solamente morir en la cruz, o en este caso no era exactamente solo morir en la cruz. Antes de morir en la cruz, en Juan capítulo 17, Cristo tiene una oración. En esta oración, Él está diciendo, Padre, dice, la obra que tú me has dado, la he terminado antes de morir en la cruz. ¿Cuál fue la obra que el Padre le entrega al Hijo? Muéstrales, revélales a ellos mi carácter, revélales a ellos mi nombre, revélales a ellos mi palabra. Quiero manifestarme en ellos. Tiene que ser revelado este misterio para que entonces tu rescate no sea en vano. ¿De qué sirve que Cristo muere en la cruz y simplemente nosotros no ser restaurados o ser participantes de la naturaleza divina? El pago en la cruz no es suficiente, porque tú puedes pagar un rescate, pero el que está secuestrado, el que está en cautiverio, puede decidir no salir del cautiverio. Y esto fue lo que pasó con Israel. Dios entrega a Egipto para sacar a Israel, ellos salen al desierto y ellos empiezan a pedir regresar a su cautiverio. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque simplemente no quisieron seguir la ley de Dios, no quisieron aceptar a Cristo en ellos, no quisieron dejarse guiar por Dios. Por eso es que ahora en el Nuevo Testamento se expande el pecado de Israel. El pecado de Israel, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es la rebelión contra él en cual Dios ha puesto su nombre, como vimos en Éxodo 23. Esta es la blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia? Bueno, el Hijo, cuando se encarnó, el Hijo como hombre, como carne, este es el que vino a morir por nosotros. Por lo tanto, todo lo que se hiciere contra él puede ser perdonado porque él es el pago de rescate. Pero cuando se rechaza la divinidad, cuando se rechaza el carácter, cuando se rechaza la manifestación del Padre en Cristo, cuando se rechaza el Espíritu de Cristo, la verdad de la palabra de Dios, no hay nada que ese rescate pueda hacer por ti y por mí. ¿Cómo el rescate se va a aplicar a la persona que no está creyendo ni aceptando el rescate que fue entregado? Por eso es que es importante entender los dos pasos del ministerio de Cristo en el santuario. Primeramente, Él es como el Cordero, el sacrificio, y el Padre estaba oficiando el sacrificio del Hijo. Él fue quien entregó al Cordero, así como vemos en la historia de Abraham, que Abraham levantó el cuchillo para quitarle la vida a su hijo en holocausto a Dios. Ahora vemos nosotros que el Padre entrega al Hijo. Pero ahora que el Hijo resucita y Él va al cielo, como vemos en Apocalipsis, y le está diciendo desde el Nuevo Testamento en los Evangelios, Padre, dame esa gloria que yo tenía antes, ahora vemos que ahora pasa porque se le entrega un rollo. Este rollo tiene 7 sellos. Estos 7 sellos, dice la hermana White, que es la historia de la iglesia de Cristo. Estaba escrito por delante y por atrás y nadie más podría abrirlo, solamente el Cordero inmolado, el Cordero victorioso sobre el pecado. Al Cristo recibir esto, se convierte literalmente en el único que puede interceder por ti y por mí, en el único como sumo sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. Pero ahí no termina la obra de Cristo, ya que Él nos está rescatando de la muerte y el poder de Satanás. Ahora viene la segunda parte, y esta es en donde entra y encaja el rescate en comparación a este misterio revelado. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Si tú te unes con doctrina falsa, si tú te unes con una mujer, si tú te unes
con el pecado, tú te haces un solo cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne. Era la ley hecha por Dios en Génesis del matrimonio. Pero el que se une al Señor, un espíritu con él. El que se une al Señor es un espíritu, o sea, un espíritu es con él. Hay una unidad, hay un vínculo y no es carnal, es espiritual. Es la naturaleza divina. Huid de la fornicación. Y el pastor Carlos Cabello estuvo predicando para nosotros el miércoles y estaba predicando exactamente a lo que tiene que ser, a lo que significa fornicación. Cuando el hombre se llega a la mujer, conoce a la mujer íntimamente, así es como el hombre debe de conocer a Dios íntimamente, tener una relación de cerca con Dios. Cuando nosotros empezamos a relacionarnos íntimamente con las cosas del mundo, estamos fornicando. Entonces, al nosotros conocer a Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es Jesucristo a quien has enviado, podemos ver claramente que nos hacemos un espíritu con Dios, o sea, participamos de la única naturaleza divina que existe. Cualquier otro pecado, está diciendo aquí el versículo, siguiendo leyendo el 18, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y es interesante que Cristo dice que lo que contamina el cuerpo no es lo que entra, sino lo que sale. Porque lo que sale es el producto de lo que está aquí y está en el corazón. Si tú no has aceptado el rescate, si tú no has aceptado las palabras de Dios, tú ya eres condenado. Así está declarado en Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo, o sea, es morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? O sea, el cuerpo le pertenece a Dios y Dios nos da su Espíritu para que more en nosotros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio por el cual fuimos comprados, mis hermanos? El rescate, Cristo en la cruz. Solamente les estoy dando a conocer de que si no entendemos lo que es el rescate en el Evangelio, no se puede manifestar Cristo en nosotros. Es interesante como la Biblia hace énfasis, mucho énfasis en el rescate que Dios pagó, que fue la sangre de Cristo. Dice, porque no habéis sido comprados por precio, glorificad, perdón, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ambos, tanto el cuerpo como nuestro espíritu. Por eso es que debemos de ser un espíritu con nuestro Señor. Ahora, miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es interesante. Para que fuésemos santos. O sea, no somos santos, pero él quiere que seamos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Cómo es que Dios nos predestinó? Pago de rescate. Al él decir voy a pagar el rescate, ya te está predestinando ser rescatado, pero depende de ti aceptar este rescate. Por eso es que estudiando lo que dice ahora la sierva del Señor, hay algo interesante. Ustedes lo pueden encontrar fácilmente para que no se complique tanto la cita. Desde nuestro alto llamamiento, página 78, se declara lo siguiente. En el concilio celestial se dispuso que los transgresores no perecieran en su desobediencia, sino que por la fe en Cristo como sustituto. ¿Por qué sustituto? Porque yo soy culpable, yo tengo que morir. Por ahora Cristo viene a reemplazarme. Recuerden, es ese rescate. Él va a pagar ese precio. Él va a ser responsable de mis errores. Y fiador, pudieran llegar a ser elegidos de Dios, tal como estábamos leyendo en Efesios 1, de nosotros ser adoptados hijos suyos. Anoche en la campaña de Es Tiempo Conocer a Dios estábamos hablando de la importancia de la unidad en el remanente. Y dentro de esa unidad nosotros nos dimos cuenta que nosotros somos adoptados a la familia de Dios a través del bautismo. Pues nosotros vemos ahora que la sierva del Señor dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos porque se ha hecho una amplia provisión. ¿Cuál es la provisión, mis queridos? Una vez más, el rescate, la sangre de Cristo en la cruz, al dar a su Hijo unigénito para pagar el rescate del hombre. No es mi interpretación, no es la Biblia, no es solamente la hermana White, es todo el contexto del Evangelio lo que te está declarando que Dios entregó a Cristo como pago de rescate a Satanás para que no nos esté teniendo más en cautiverio. Pero tú tienes que creer esto. Si tú no lo crees, no vas a ser liberado.
Sigue diciendo la hermana White, los que perezcan perecerán porque rehúsan ser adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Se rehúsan a aceptar que Dios ha entregado ese rescate. Se rehúsan a aceptar que Dios ha entregado la sangre de Cristo como pago. El orgullo del hombre le impide aceptar las provisiones de la salvación. La salvación es el rescate, pero ¿cuáles son las provisiones de la salvación? Es la naturaleza divina, es ser participantes de la naturaleza divina, es recibir el Espíritu de Cristo en nuestros corazones, recibir su mente, su carácter, recibir sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Muchos conocen la verdad del Padre y del Hijo, pero no están participando de las provisiones de la salvación. Tienen un espíritu belicoso de acusación, haciendo la obra de Satanás, atacando a sus hermanos. Hermano, sigue diciendo la hermana White, pero el mérito humano no admitirá un alma en la presencia de Dios. La que hará que un hombre sea aceptable a Dios es la gracia impartida por Cristo mediante la fe en su nombre. No hay nombre en esta tierra, bajo los cielos, que no tenga más autoridad que el nombre de Cristo. Cristo es la máxima autoridad. No se puede confiar en las obras ni en los felices arrebatos de sentimientos como evidencia que los hombres son elegidos por Dios, porque los elegidos son elegidos por medio de Cristo. Jesús dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Y es interesante como hay muchos ministerios predicando la verdad del Padre y del Hijo, pero se levantan a estar acusando otros ministerios. Hermanos, aprendan, paren de estar escuchando a falsos maestros. ¿Cómo podemos nosotros estar escuchando a alguien donde se está dejando llevar por arrebatos de sentimientos? ¿Cómo nosotros vamos a tomar como evidencia de que ha sido elegido por Dios? Claramente Cristo dice que todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. ¿Por qué nosotros escuchamos a aquellos que echan a otros fuera? Este no es el evangelio de Cristo, es el evangelio de Satanás. El evangelio de Cristo es recibir a todos los que creen en mi nombre, a todos los que creen en mi palabra, a todos los que creen en las palabras de los profetas, a todos los que creen en las palabras de los patriarcas, a todos los que creen en las palabras de los ministros que yo estoy enviando, dice el Señor, para que sean convertidos y se arrepientan de sus pecados. Cuando el pecador, seguimos continuando la última oración, cuando el pecador arrepentido viene a Cristo, consciente de su culpa e indignidad, sabiendo que merece el castigo, pero confiando en la misericordia y el amor de Cristo, no será rechazado. Esto es más claro que el agua. El rescate de Cristo tiene que ser aceptado, pero también tiene que ser vivido por las provisiones del Evangelio. Terminando con esta cita, se apropia del amor perdonador de Dios, hablando del pecador, y en su corazón brota gozosa gratitud por la infinita compasión y amor de su Salvador. El hecho de que en los concilios del cielo se hiciera provisión para él antes de la fundación del mundo, de que Cristo tomará sobre sí el castigo de la transgresión del hombre y le imputará su justicia, nos debería llenar de asombro. Pero esto no está llenando el pueblo de asombro, porque el pueblo se está llenando mucho del yo. Yo llevo conociendo esto tanto tiempo, yo he estudiado este tema 20 años, porque yo esto, porque yo lo otro, porque la hermana White dice esto y porque la hermana White dice el otro, porque si es así, porque si es asado, porque si tiene que ser así, porque si tiene que ser de la otra manera, porque si tienes que hacerlo acá y porque no acá. O sea, hermanos, paren de estar poniendo parámetros al Evangelio de Cristo. El Espíritu es el que es enviado para mantenernos a nosotros dentro de los parámetros de Dios. Él fue quien pagó el rescate. Nosotros no tenemos derecho a opinar cómo debe de ser ese rescate, cómo es que el rescate debe de funcionar, cómo es que el rescate debe de ser pedido y entregado y dado y etcétera. No, los que están aquí hablando en la mesa, los adultos en esta situación, son el Padre y Satanás. Satanás quiere que tú te mueras. El Padre quiere que tú vivas. Si nosotros empezamos a hablar como niños pequeños en conversaciones de adultos, vamos a meternos en problemas. Vamos a complicar la situación para nuestras vidas. Hay muchas lenguas indisciplinadas dentro de la iglesia. Es tiempo que el pueblo de Dios empiece a disciplinar sus lenguas y permitan que Dios haga su obra. Miren ustedes ahora cómo dice esta última parte de la cita. Y así como ocultó su rostro de la inocencia de Cristo, hablando de Isaías, porque Cristo sufrió por nosotros, así también ocultará sus ojos de la culpa del pecador creyente a causa de la justicia que le es imputada. Esto es interesante porque aquí nosotros estamos viendo que se está hablando de la justicia imputada y al principio estamos viendo de que se está hablando de partida.
¿Ven? Aquí al principio de la cita dice, lo que hará que un hombre sea aceptable a Dios es la gracia impartida por Cristo, o sea, es la naturaleza divina. Eso es lo que nos hace a nosotros aceptables a Dios. Pero ya Dios nos escogió, nos predestinó como a los participantes de la justicia imputada. Mira cómo está en la parte final en amarillo, donde dice de que Cristo tomará sobre sí el castigo de la transgresión del hombre y le imputará su justicia. Y aquí se nos vuelve a repetir esto, a causa de la justicia que le es imputada. Así que la justicia de Dios tiene dos aspectos. La imputada, Cristo haciéndose responsable por mis pecados, mis transgresiones, pagando lo que yo debería de pagar, y viene la impartida, haciéndome aceptable, haciéndome grato frente a los ojos de Dios. La justicia de Cristo, estoy leyendo la cita en rojo, la justicia de Cristo que no es impuesta, atraerá sobre nosotros las bendiciones más preciosas en esta vida, de esta vida, y nos otorgará vida eterna en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si tú aceptas el regalo del Rey, que es el Evangelio, que Cristo fue entregado, que es el misterio revelado ahora en el Nuevo Testamento, el rescate pagado, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que su Espíritu mora en nosotros, todas estas cosas entran en tela o en juicio o en juego, como quieras entenderlo. Para 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6, hay algo interesante. Porque hay un solo Dios, declara la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Cuando nosotros estamos leyendo este contexto, nos damos cuenta de la importancia que hay en estos que están planificando en rescatarnos, o que planificaron más bien, perdón, vuelvo hacia atrás, en estos que planificaron el plan de la salvación, tal como declara Zacarías, que hubo concilio entre los dos. Vemos nosotros ahora en esta página de la maravillosa gracia de Dios, página 117. Miren lo que dice la sierva del Señor. Por medio de Cristo se provee al hombre de restauración y reconciliación. Dos cosas. Nosotros somos restaurados al ser rescatados. Somos reconciliados al recibir y ser un espíritu con el Señor. Recibir la naturaleza divina y ser un espíritu con el Señor. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El abismo creado por el pecado ha sido salvado por la cruz del Calvario, ¿verdad? Eso es lo que está siendo declarado. Sigue diciendo, Jesús ha pagado un rescate completo y total en virtud del cual el pecador es perdonado y se mantiene la justicia de la ley. Misericordia y justicia, si van de la mano. Todos los que creen que Cristo es el sacrificio expiatorio pueden venir y recibir el perdón de sus pecados porque el mérito de Cristo se ha abierto a la comunicación entre Dios y el hombre. Él es nuestro mediador. Él es quien murió por nosotros. Él es nuestro rescate. Él fue entregado para nosotros poder ser liberados. Pero como Él fue obediente, como Él no falló, como Él mantuvo la palabra del Padre en los términos de ese contrato que se hizo entre Dios y Satanás, donde Él entrega a Satanás un pago de rescate, no puede ahora quedarse con Cristo. Porque el mismo Satanás fue quien dictó las reglas del asunto. El pecado tiene una paga y es la muerte. Pero Cristo pagó nuestra muerte y al él no pecar, él no tiene que morir, él no tiene que quedarse muerto. Entonces, a las mismas palabras de Satanás, Cristo vence, porque bajo los mismos parámetros que Satanás puso, Cristo venció. Cristo no pecó. Pagó nuestro precio, pagó por nuestros pecados y por nuestras transgresiones, pero él no pecó. Así que al tercer día vemos nosotros que Dios envía al ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le dice, Cristo, Jesús, levántate, tu Padre te llama. No tienes que estar más en esta cárcel de la muerte. No tienes que seguir estando en este lugar, porque tú has entregado tu vida y has redimido a los hombres. Y tú has sido obediente a tu Padre y no has pecado. Por lo tanto, hermanos, por medio de Cristo, el hombre se le entrega restauración y reconciliación. Si tú y yo no entendemos esto, no estamos viviendo en el Evangelio. Sigue diciendo, todos los que creen en Cristo, estoy leyendo en la parte roja, es el sacrificio expiatorio, pueden venir a recibir el perdón de sus pecados. Amén. Porque por el mérito de Cristo, o sea, por él haber sido obediente, por él no pecar, Cristo se ha abierto a la comunicación entre Dios y el hombre. Ahora puede estar entre el Padre y nosotros. Dios puede aceptarme como su hijo y yo puedo reclamarlo y regocijarme en él como mi Padre amoroso. Debemos centrar nuestras esperanzas del cielo solo en Cristo, porque Él es nuestro sustituto y garantía. Hermoso. Los mejores esfuerzos que el hombre pueda hacer con sus propias fuerzas son inútiles para cumplir con la ley santa y justa que ha transgredido. Regreso a lo que estaba diciendo hace un rato.
lenguas indisciplinadas, personas que se ponen a estar acusando a los otros ministerios, que se ponen a estar predicando lo que ellos creen que es el evangelio sin tener la aprobación divina. Hermanos, el hecho de que alguien guarde el sábado, cree en la verdad del Padre y del Hijo, estudie la Biblia todos los días, sobre 400.000 veces, y se pase la noche entera de rodillas, no quiere decir que es un siervo de Dios. Tenemos que entender claramente de que para ser considerado un siervo de Dios, tanto la justicia imputada como la justicia impartida tienen que ser manifestadas. Tiene que aceptar de que el hombre, el yo, no es digno de nada. Y Cristo así, para colmo, se entrega con una bendición para todo aquel que cree en su cruz, y es: déjame morar en ti, o sea, aceptar la justicia impartida, la justicia de Cristo en nosotros. Por eso es que nosotros vemos que dice Cristo, perdón, voy a regresar un poco, pero por la fe en Cristo puedes reclamar la justicia del Hijo de Dios como totalmente suficiente. Cristo satisfecho de satisficio las demandas de la ley en su naturaleza humana. Creo que esa palabra está mal traducida, pido disculpas. Llevó la maldición de la ley por el pecador, hizo expiación por él para que todo aquel que crea en él no perezca. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo, y el pecador es hecho vencedor con Cristo, porque es hecho divina, y así se combinan la divinidad y la humanidad. Nada de lo que les estoy compartiendo son mis palabras, escrito está. El que trata de alcanzar el cielo por sus propias obras, guardando la ley, está intentando algo imposible, declara la palabra de Dios. El hombre no puede salvarse sin la obediencia, pero sus obras no deben ser de él mismo. Cristo debe obrar en él tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso es lo que declara Pablo en Corintios. Dios es quien pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, enviándonos el Espíritu de su Hijo. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado por el egoísmo y el pecado, y esto lo podemos ver. Pero lo que se realiza por la fe es aceptable a Dios. Cuando procuramos ganar el cielo por los méritos de Cristo, el alma progresa. Mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos avanzar de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, porque por medio de Cristo la gracia de Dios ha obrado nuestra salvación completa. Y termina diciendo: no podemos calcular el precioso rescate pagado para redimir al hombre caído. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es mucho más valioso que el oro y la plata. Los mejores y más santos afectos del corazón deben entregarse a cambio de un amor tan maravilloso. Hermanos, este es el final de nuestro estudio. Creo que la palabra ha sido bien clara. Creo que nosotros hemos podido ver y entender este misterio que fue revelado, que Satanás no entendió. ¿Cómo que, cómo que la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente? ¿Cómo que la serpiente iba a morderle el calcañar? ¿Qué tiene que ver con que de la semilla de la mujer saldrá el Salvador? Hermanos, el rescate fue pagado. El Padre hizo un negocio que es el mejor negocio que se ha visto en toda la vida. Para aquellos que les gusta ser negociantes, no te creas tanto. Nunca has hecho un negocio tan grande como el que ha hecho el Padre, que entregando el pago de rescate termina siendo devuelto a él, más para colmo lo que él quiso rescatar. Hermanos, esto es impresionante. Satanás se puso en su misma trampa. Satanás mismo se puso la soga al cuello. Satanás mismo en su acusación, que la paga del pecado es la muerte. Aquí viene Cristo y vence en ese terreno, tomando nuestra naturaleza humana, siendo tentado en todo, se somete al Padre. Pagó mis culpas, pagó tus culpas. Tú has sido redimido, tú has sido rescatado, tus pecados son perdonados. Permite ahora que Cristo habite en ti y deja que el poder de su naturaleza divina, su espíritu, se manifieste, y puedas tú vivir los últimos años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos en esta tierra, de tal manera que cuando te vean, no te vean a ti, sino a Cristo en tu corazón. Hay poder en la sangre redentora de Cristo. Hay poder en la palabra de Dios. Créele a tu Padre Celestial cuando Él dice: porque de tal manera he amado al mundo, que he dado a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
cumple la misión de Cristo. Tu nombre es revelado, dijo él. Tu carácter lo he revelado. La obra que me has dado, la he hecho. Hazla tú también, mi querido hermano. Revela el carácter de Dios, revela el carácter del Padre, y el Evangelio fluirá de tus labios como el mensaje de los tres ángeles. Y la justificación por la fe será el corazón y el centro de esto, porque sin la justicia imputada e impartida de Cristo Jesús, no hay acceso al cielo ni al Padre. Esta es palabra de Dios para el pueblo remanente, para esta iglesia que es llamada Iglesia de los Redimidos, la iglesia de los rescatados, aquellos que fueron comprados con la sangre de Cristo y que solamente le pertenecen a Dios. Este mensaje es precioso. Dios te dice, tú me perteneces, eres mío, acepta mi pago, acepta mi rescate y vente conmigo. Familia en Cristo Jesús, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Ánimo, fe y confianza. El Señor viene pronto. Maranata, fe y honor. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos das. Gracias porque tú pagaste un rescate por nosotros y entregaste a tu Hijo Cristo Jesús para librarnos de las manos de Satanás. Gracias porque Cristo vino a esta tierra y tomando nuestra carne y nuestra semejanza, fue tentado en todo, pero no pecó. Se mantuvo fiel, obediente a tus mandamientos y venció hasta la cruz. Y por eso sabemos nosotros que así como nosotros creemos tus palabras que has enviado a tu Hijo para nuestro rescate, también creemos que Cristo, hombre santo y perfecto, se para frente a ti y en medio de nosotros, para nosotros poder tener acceso a ti y Él poder representarnos frente a tu santidad y tu majestuosa gloria, Padre. Danos de tu Espíritu, transforma nuestras vidas, danos poder para vencer al pecado, prepara este pueblo y que las personas puedan aceptar este mensaje precioso, que somos una iglesia redimida por la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a su nombre, Amén. familia. Amén. Bendiciones. Amén. Amén, amén, amén. 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 Gloria a Dios. Muchísimas gracias, querido hermano Yeser. ¡Wow! Menudo mensaje, ¿verdad, queridos? Nos ha dejado a todos bien temblando. Qué forma tan preciosa de profundizar en ese plan de salvación y ver ese amor tan profundo que tiene nuestro Padre Celestial por todos y cada uno de nosotros. Gloria a Dios, hermanos amados. Amén. Amén, amén. Bueno, pues vamos a finalizar con el último himno, Santo Espíritu de Cristo, número 190.
Bien, queridos, disculpen, parece que se había caído la conexión. ¿Sí? ¿Pueden oírme? Sí, señora. Sí, hermanita. Amén, hermana, amén. Ruego me disculpen, hay veces que, bueno, cosas que suceden. Bien, queridos, pues hasta aquí justo había quedado el culto de hoy, agradeciendo a todos muchísimo que hayan podido conectarse, estar aquí con nosotros. Espero que haya sido de mucha bendición. Agradecer también pues, a todos los que han participado en este culto. Perdón, en este culto, a nuestro hermano Jesser también por haber estado con nosotros, y sin más deseamos que tengan un feliz santo sábado y Dios mediante nos encontramos el próximo sábado. Muchas bendiciones, hermanos. Amén, amén. Amén, Amén. amén. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones para todos. Amén, hermana. Feliz Amén. sábado. Bendiciones. Feliz Amén. sábado. Feliz sábado. Qué dicha. Feliz sábado. Y sábado, un bendecido día. Feliz santo sábado para todos. Feliz sábado, Dios les bendiga. Feliz sábado, bendiciones para todos. Amén. Feliz sábado, hermanos y hermanas. Feliz sábado, feliz sábado. Que Dios les dé un resto de sábado bendecido. Feliz sábado.